Y bien, amigos, me da muchísimo gusto recibir aquí en su casa Mexicali a un Cachanilla, a un gran amigo de este espacio y también de todos ustedes que a lo largo de su carrera profesional y política pues ha dejado una huella, pues no puedo decir extraordinaria porque todavía lo sigue haciendo. Nos acompaña Edmundo Jacobo Molina nuevamente aquí en este espacio y le quiero agradecer que haya hecho esta deferencia de estar aquí con ustedes y conversar nuevamente de cómo va la conformación de esta nueva organización política Somos México. Edmundo, antes que nada, gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias por tu tiempo. Al contrario, Rosa, un gusto volver a estar aquí en tu espacio. Muchas gracias por la generosa presentación. Seguimos dando lata, fíjate nomás, y un placer estar en Mexicali, mi tierra. Así es. Bueno, pues vamos entrando en materia. Le comentaba con Edmundo que lo que ha acontecido en este México reciente, él como nuevo director del Centro de Capacitación Política de Somos México, pues ha tenido quiero decir, el tino, ¿no? De primero aceptar este gran cargo, que creo que es muy importante y que cualquier formación de la sociedad civil que se transforma en un partido político para participar en una elección, tenemos que saber, pues, cuál es nuestra misión, nuestros valores, nuestra filosofía, Edmundo. Y quiero arrancar con esta parte, ¿no? La visión que tiene la agrupación Somos México, qué le estás ofreciendo a nuestro país y particularmente a los baja californianos y muy en particular a los cachanillas. Entonces, con tu capacidad de maestro que lo eres, una pequeña síntesis de dónde arrancamos y un poco a reserva de que le des la página a nuestra audiencia, etcétera. ¿Cómo quieres comenzar? Pues mira, primero que nada, de vuelta agradeciéndote el espacio, siempre es un gusto platicar contigo y a través de tu amplio público con la sociedad cachanilla y baja californiana. Pues pasaron 17 meses de un trabajo arduo de volver a recorrer este país. Yo lo recorrí como secretario ejecutivo del IFE, del INE, muchas veces organizando elecciones, pero créeme que no es lo mismo organizar elecciones desde una institución como el IFE, el INE, a hacerlo ahora promoviendo una nueva alternativa política. Y ahora estamos ya en los últimos días para que el INE resuelva en definitiva qué agrupaciones pasamos a ser nuevos partidos políticos con carácter nacional. Esto está previsto para el 25 de junio próximo, que está convocado el Consejo General para estos efectos. Esperemos que el tribunal no retrase esta fecha, porque hay algunos litigios que Morena ha interpuesto ante el tribunal para frenarnos el paso a Somos México, para constituirnos en una fuerza política nacional. Esperemos que todo transcurra bien, porque como yo digo, técnicamente no habría ninguna objeción. Se cumplieron todos los requisitos de asambleas, de afiliados. Más de 200 asambleas, más de 256,000 afiliados en todo el país, y está ahorita corriendo la fase de fiscalización. El INE nos fiscaliza las cuentas, es decir, audita nuestras cuentas y lo digo con toda claridad, lo digo a tu auditorio, hemos trabajado con mucho cuidado para que el nacimiento de esta organización ataque uno de los grandes problemas de nuestro país, que es la falta de transparencia, la corrupción, la impunidad. El dinero bajo la mesa. El dinero bajo la mesa. Nosotros con poco dinero, muy poco dinero, pero con mucho entusiasmo, hemos hecho todo este trabajo que esperemos que nos lleve a tener el registro nacional como nos merecemos. Las reglas son muy difíciles para hacer partidos políticos en México. Yo creo que es una de las cosas que habrá que cambiar, porque todos tenemos derecho a asociarnos, todos tenemos derecho a tener una opinión al respecto de los diferentes problemas, y yo creo que la vida pública se enriquece con la diversidad y no con el monopolio de las verdades de algunos que intentan excluir a los otros. Y yo creo que esto es justamente una de las cosas que hay que atender. Y más en un momento como este, Rosa, en donde vivimos una situación muy delicada como país, en donde la corrupción brota, la evidencia por todos lados, lamentablemente, y en donde la corrupción y la asociación con el crimen organizado ha llevado a que algunos que hoy ostentan responsabilidades muy grandes en el oficio público, parecería, eso dicen las diferentes pruebas que han estado saliendo a la luz,
tanto por el esfuerzo del periodismo nacional como por el periodismo extranjero y demás, pues que lamentablemente el crimen organizado penetró la vida pública a través de las elecciones. Y esto hay que combatirlo antes de que sea demasiado tarde. Hay quien dice que ya es muy tarde, ya no hay nada que hacer. Perdón, a lo mejor yo soy un iluso. Yo creo que nunca es tarde para sanar a una sociedad, y una sociedad que se siente, y te lo digo porque he recorrido este país otra vez, apertrechada, intimidada, asustada por los niveles de inseguridad, por los niveles de corrupción, por la ineficiencia del servicio público, manifiesto en un sistema de salud que está hecho pedazos, un sistema de educación que se mueve más por intereses políticos que otra cosa. Como al secretario se le ocurre suspender 40 días clases porque el mundial, es decir, por el calor. Y están haciendo, pues por el calor. Sí. Pues en Mexicali siempre, ¿verdad? Sí. No vemos que digamos que no, pero así hemos vivido los Cachanilla en medio del calor, claro. y con clases y trabajo, y claro. Nos separa la sociedad Cachanilla por eso, igual que otras sociedades, otras en el norte del país, en el norte del país y en el sureste con un calor húmedo. Pero también con tasas de calor muy altas. Es decir, en donde parece que están tomando más bien decisiones políticas para que la sociedad no se movilice y no están pensando en la educación. Y así como esto, hay problemas muy serios en otras partes que están poniendo en duda la inversión privada, la pobreza de la inversión pública. Todos los indicadores hablan de eso, un mediocre crecimiento o nulo crecimiento. Si el 0.8 de todo el sexenio de López Obrador es crecimiento, yo me llamo Juan Pérez, ¿no? Uh-huh. No, me llamo Edmundo Jacobo. Uh-huh. Y ahora lo que reporta el actual sexenio es un 0.4, es decir, una sociedad con el potencial que tiene la sociedad mexicana, uh-huh. En sus mujeres, en sus hombres entusiastas. Bueno, Baja California es un ejemplo al respecto. Venir a vivir en el desierto habla del tesón de una sociedad, y eso lo encuentras en todo el país, y que no pueda explotarse ese tesón, ese entusiasmo, esa capacidad de creación y hacer las cosas bien por temor al crimen organizado, a la inseguridad o al temor al propio gobierno, que parece que está pasando también a cobrar piso en lugar de cobrar impuestos, y con muy pobres resultados. Esto es lo que me convenció a mí cuando me invitaron a formar parte de Somos México. Ya te lo había dicho en otra ocasión, es la primera vez que yo milito en un partido político. Pero dije, yo no me puedo, cuando salí del INE en el 23, yo dije, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. He luchado toda mi vida por la democracia y dije, esto huele mal, y creo que no me equivoqué, porque no solamente era el sexenio de López Obrador, sino su continuidad ahora con Claudia Sheinbaum me da la razón en el sentido de que vamos a peor. Entonces dije, hay que dar un paso adelante, hay que tomar partido y hay que reivindicar a la política, porque lamentablemente todo esto es mal visto por amplios sectores de la sociedad. Así es. Pero para reivindicarla, me encantaría un poco la fórmula que ustedes están proponiendo, porque de hecho durante varios foros pues hicieron una propuesta ante la reforma electoral que pues no fue escuchada. Ya tuvimos una modificación que me gustaría entrar en materia, porque pensar que las elecciones pueden ser canceladas por una injerencia del extranjero, pensar que a los magistrados se les ha dado un premio anticipado para que puedan reelegirse 17 años. Digo, ¿en qué país sucede esto? Cuando precisamente el tema de la reelección es no a la reelección, y pones a reelegir a estos personajes que obviamente están identificados con el oficialismo. Entonces, cada vez vemos que se complica más la posibilidad. Edmundo, ¿qué le dirías a la gente que nos escucha esta tarde y que te ve en el sentido de que sí se puede, a pesar de todos estos diques que están poniendo desde la ley y desde la misma propia conformación de un nuevo partido político como Somos México? Bueno, primero que nada, que sí se puede. Okay. Y la muestra es, en mi juventud siempre he andado medio inquieto. Cuando yo criticaba al PRI y decía que había que abrirle el espacio democrático, me decían, oye, no, es imposible vencer al PRI no se le va a poder ganar nunca. Y justo en 1989, Baja California,
da la muestra de que sí se puede y llega Ernesto Rufo Appel como el primer gobernador de oposición que gana por las urnas. Claro. Y luego se vino una cascada de que llegaron otras alternativas políticas en otros estados, a nivel municipal, en el Congreso, etcétera, etcétera. Y sí se pudo. Pero fíjate, todo ese trabajo de décadas para construir una sociedad distinta que no concentrara el poder en el Ejecutivo como era el régimen priista, sino que tuviera un equilibrio de poderes entre el Congreso, bien representado por la pluralidad ciudadana, un poder judicial autónomo, independiente, que fuera capaz de impartir justicia independientemente de quiénes eran los que estaban detrás de un litigio que tiene que resolver un juez, un magistrado, y además que sirviera de control constitucional a los abusos del Ejecutivo, como lo jugó en la anterior constitución del Poder Judicial, que le frenó a López Obrador reformas porque no iban acorde con el espíritu general de la Constitución. Pero ahora tienes al ministro de la Corte en un meeting de la presidente Claudia Sheinbaum. No sabes qué tristeza me da esa imagen. Lenia, ese es muy preocupante, ¿no? Muy preocupante. 6 de los 9 miembros de la Suprema Corte de Justicia de esta nación, sentados en primera fila en un meeting partidista, cuando ellos representan al Poder Judicial y que debe ser equidistante de cualquier partido, de cualquier sujeto. ¿Dónde quedó la división de poderes? ¿Dónde quedó el federalismo? ¿Dónde quedó...? Para que veas que no inventamos cosas. Ahí están las gráficas. Sí. Como dice el dicho, una imagen dice más que 1000 palabras. Ahí lo vemos. Sí. Y luego, a lo largo de las décadas, se fueron construyendo instituciones autónomas con tareas muy delicadas y especializadas, como organizar elecciones en el IFE, en el INE, como el Banco de México para controlar la inflación. Acuérdate, luego Echeverría y López Portillo echaban a andar la maquinita de hacer billetes y la inflación llegó a tasas de 150% anuales, una locura. O bien el INAI, que tú lo recuerdas muy bien, protección de datos personales y sobre todo una cosa bien importante, el derecho que tenemos como ciudadanos a acceder a la información pública, a pedir cuentas, competencia económica, el IFT para el control de comunicaciones, en fin, se fue construyendo ¿qué? Una arquitectura de equilibrio de poderes para evitar la concentración del mismo, en donde las instituciones se controlan entre sí y la participación ciudadana crece. Correcto. Todo eso que llevó décadas, Rosa, en escasos ni siquiera 9 años, para los 9 años, se ha venido derruyendo. Y el último botón de esta, o ¿cómo llamarle? El último paso en esta deconstrucción de aquel Estado fue las recientes reformas electorales, que si bien es cierto, no tienen el alcance de lo que López Obrador propuso en su plan A, B y C, y que frenó paradójicamente 2 de sus aliados, que frenaron la cuestión de mover la revocación de mandato a la intermedia del 27, pero de todos modos sí termina de consolidar la destrucción de aquel Estado democrático que empezó con un tribunal que le dio una sobrerepresentación a Morena y a sus aliados que no tuvieron en las urnas. Pero ese mismo tribunal va a calificar las elecciones en el 2027, en el 2030, y ya con esta aprobación de que van a quedarse ahí 17 años, pues imagínate. Fíjate, es la tercera vez que a 4 de los miembros de la Sala Superior del Tribunal Electoral se les amplía el periodo. Por lo menos deja lugar a sospecha. Sí, pero no, por lo menos lugar a sospecha. Y creo que lo correcto es lo que hizo la magistrada Otálora, Janine Otálora, que ella, cuando le quisieron extender su mandato, dijo: no, a mí me nombraron por tantos años, concluyó mi gestión y, señores, yo no voy a aceptar nada más, porque ese es el espíritu de la propia Constitución y la regla a la cual yo me sometí. Por eso ahorita la Sala Superior no tiene 7 miembros, sino solamente tiene 6, dado que Janine Otálora no aceptó esta ampliación de su mandato. Lamentablemente no es el caso del resto. Entonces, ¿qué proponemos como Somos México? Recuperar la democracia en nuestro país. Recuperar este equilibrio de poderes, porque por más buenas intenciones que puede tener un individuo al estar al frente de una responsabilidad de esta naturaleza, el poder, Rosa,
embriaga. Tú con tu larga experiencia de periodista has visto muchos casos de estos, que cuando no hay controles, y eso sucede en la vida pública como en la vida privada también, claro, sin duda. Por eso las empresas tienen consejos de administración, socios, que ven balances de resultados y despachos que están auditando de manera externa. Exactamente, claro, permanentemente. Trabajo. Lo mismo sucede en el espacio público. Y más en el espacio público, en donde la adulación empieza a ser moneda de cambio y luego como ser humano, pues a veces perdemos la cabeza. No, tiene que haber ese equilibrio. Esa es una de las cuestiones fundamentales que Somos México viene a proponer. Obvio, tenemos que ver otras cosas también, inseguridad, crecimiento económico. ¿Cómo pensamos que puede haber crecimiento económico, Rosa, si no hay seguridad para el que invierte? Así es. Es una cosa tan elemental. O cuando el cobro de piso se vuelve parte de los costos de operación de una empresa, y entonces los márgenes de utilidad o el tiempo para recuperar una inversión cada vez se vuelve más lejos, más largo. Entonces un capital dice, pues no invierto aquí, mejor me voy a otro lado. Y el efecto que esto tiene sobre cosas de la vida cotidiana. O sea, la gente se sintió muy contenta cuando empezó a recibir a través de programas sociales transferencias líquidas. Pero eso sirve para comprar paliativos, pero cuando se trata de realmente de una enfermedad seria que implica hospitalización, un quirófano y demás, pues ese dinero no alcanza, y cuando uno va al servicio público de salud encuentra que no hay medicinas, que no hay lo mínimo para una operación en un quirófano en condiciones, y entonces uno se termina dando cuenta, y eso ya está pasando, que la transferencia a través de dinero líquido, a través de programas sociales, pues para nada paga lo que un buen sistema de salud debería darnos a las mexicanas y a los mexicanos. Entonces, Somos México viene no solamente a quejarse de lo que pasa. Sí, hay que criticar lo que pasa y no hay que dejar de hacerlo, pero viene sobre todo a proponer y a invitar a la ciudadanía a que nos volvamos a hacer cargo del futuro de nuestro país. Así es. Lo hicimos en la transición democrática. Ya vemos qué pasa cuando nos confiamos y nos retiramos de la vida pública. Pues entonces llegan por la vía de las urnas, a veces no de la mejor manera o financiados por personajes ilegales e indebidos, personas que no van a pensar en su comunidad, sino van a pensar en sus negocios, en sus intereses. Así es. Vamos a poner la página www.somosmexico.org.mx. Ahí usted va a poder encontrar quiénes son, el registro de simpatizantes, los puntos de afiliación. Si usted no se ha afiliado, se puede toda la gente seguir afiliando, ¿no? A lo largo de este año. Y bueno, pues la historia es breve. Creo que después porque me decían, oye, Rosa, el Somos México son como la marea rosa, pues es parte de la marea rosa. Venimos de ahí. Es parte de esa lucha, ¿no? Por la defensa del INE, y que se está traduciendo ahora después de una asociación civil, de un grupo de ciudadanos, en la conformación de un partido político. Entonces, decíamos la fecha, 26 de junio. 25 de junio. 25 de junio. Después de ese 25 de junio, ¿qué sigue? Una vez que les den la... Si se respetan los tiempos legales, el 25 de junio el Consejo General del INE tendría que sesionar para decidir quiénes pasamos a ser partidos políticos con alcance nacional, y a partir del 1 de julio ya seríamos partido político para participar en las próximas elecciones. ¿Tendrán financiamiento público en esta primera? Sí, muy poquito, porque los nuevos partidos políticos tenemos muchas desventajas. Primero, del total del financiamiento público, del 100%, el 70% se distribuye entre los partidos ya existentes. Y el otro 30% se distribuye entre partes iguales entre los existentes y los nuevos. Okay. Entonces, y además, los nuevos partidos políticos no podemos ir coaligados en la siguiente elección. Es decir, una serie de cosas que creo, a la luz de la dinámica social, debería revisarse y cambiarse para abrir las puertas y no cerrar las puertas a la participación. Así es. Entonces, para la elección del 2027, el Instituto Estatal, el INE, Instituto Nacional Electoral, creo que inicia o se abre la elección en septiembre de este año. Así es, en la primera semana de septiembre. Entonces, en septiembre del 2026 empieza el proceso electoral. Para los 300 distritos, ustedes mandarán a 300 distritos candidatos
para la Así elección es. intermedia. Y vamos a participar también en las elecciones locales. Locales, entiéndase, para las alcaldías y para la gubernatura. También. Entonces va a haber mucho trabajo en el mundo. Oh, muchísimo trabajo, pero vale la pena, Rosa. La verdad es que tenemos que despertar otra vez y recuperar otra vez. Entonces sí es mucho trabajo, pero mira, la verdad, cuando uno ve la respuesta de la gente, se le olvida a uno el cansancio, incluso se le olvida a uno que no durmió. Y a veces de eso de comer, pues cuando se puede. Sí. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Okay. ¿Qué llamado le harías a los jóvenes? Mira, ese es uno de los grandes retos que tenemos. Sí. Porque normalmente somos los viejitos los que vamos a las sesiones, bueno, los que queremos participar. Viejito yo, tú no. No, todos ya de 61. ya entré al sexto piso. Muy bien, pues sí. Parece que no. Gracias. Felicidades. Gracias. Mira, ese es uno de los grandes retos. La participación de la juventud ha venido disminuyendo de manera muy importante en las recientes elecciones. Yo creo que por varias cosas, ¿no? Ellos ya nacieron en una sociedad más abierta, más democrática, con muchas más libertades. No vivieron lo que nosotros vivimos como jóvenes, en donde disentir, tener una opinión distinta te podría costar no solamente la chamba. Y era muy difícil. Claro. Y las generaciones recientes no vivieron esa época. Vivieron ya una sociedad mucho más abierta y no se dan cuenta qué es lo que significa perderlo y retroceder. Correcto. Pero no solamente que contarles la historia de dónde venimos, sino también empezar a ponerles enfrente la realidad para que se den cuenta de algo que ya están sintiendo, que es que las oportunidades empiezan a ser menos. El tener una licenciatura no te garantiza, como era en nuestra época, tener un puesto de trabajo, y aún cuando tengas un puesto de trabajo a veces no tienes las mejores remuneraciones, como los servicios de salud y educación no son los mejores, cómo adquirir una vivienda, un automóvil implica es una cuestión muy compleja que implica ser sujeto de crédito y no tener un trabajo fijo, etcétera, te complica todo eso. Y yo creo que eso que está ya permeando socialmente y que luego los jóvenes empiezan a quejar de eso, pues no solamente hay que quedarnos en la queja, hay que pasar a hacer algo por resolverlo. Y nadie lo va a resolver por nosotros. No. Eso hay que decirle a los jóvenes. Sí. Y el ejemplo del Brexit en Inglaterra es el ejemplo perfecto de una situación de esta naturaleza. ¿Qué pasó cuando se votó si Inglaterra seguía o no seguía en la Unión Europea? Los viejos decidieron por los jóvenes, porque los jóvenes no salieron a votar. Y la mayoría, la gente adulta, más conservadora, votó que Inglaterra saliera de la Unión Europea. ¿Quiénes fueron los perjudicados? Los jóvenes. Los jóvenes. ¿Por qué? Porque perdieron oportunidades de educación en muchos otros países más allá de su frontera, perdieron oportunidades de empleo mucho más allá de sus fronteras y ahora están sufriendo las consecuencias. Claro. Alguien va a tomar las decisiones públicas. Entonces más vale que seamos muchos más los que tomemos, y los jóvenes en particular. ¿Por qué? Porque yo ya estoy de salida. Y yo no estoy haciendo un partido para mí, estoy haciendo un partido para mis hijos, para mis nietos. Que los jóvenes aprovechen la plataforma de Somos México para que les ofrece abierta para que entren y empiecen a hacerse cargo de hecho, dentro de las candidaturas tendrás un porcentaje, ¿no? De sí, estamos por estatutos, tenemos que la tercera parte son para menores de 35 años de edad. Exacto, muy bien. Edmundo, bueno, pues yo nomás termino con una reflexión. Estábamos poniendo ahí el índice de corrupción. Lamentablemente, pues muchas naciones no avanzan. México está en un pésimo 27 lugar a nivel mundial. Y yo único que la reflexión que dejo con relación al tema del índice de corrupción, la corrupción no solo roba dinero, roba oportunidades, roba dignidad y poco a poco termina robándoles el futuro a un país entero. Luchemos por nuestro país. Gracias, Edmundo.
Gracias a ti, Rosa. Siempre un placer. No, al contrario. Y si alguien tiene interés en contactarlos, ya hay una página de Somos, sí, cómo no, Somos México. Somosmexico.org.mx. Y estarán convocándolos próximamente aquí en Mexicali y en todo el estado. Sí, una vez que esté conformado el partido, para que quienes aspiren, ¿no? Sí. Y tú les vas a dar la formación política en línea. Esa es mi nueva responsabilidad en Somos línea, México. Vamos a hacerlo en línea muchas cosas para ayudarle a quien quiera ser el candidato, qué cosas cómo hacerle para que no lo engañen y cómo hacerle para lograr una mayor penetración en la ciudadanía. Así es, pues gran tarea que te toca por delante. Gracias, Edmundo. Gracias a ti. Vamos a mensajes, son breves. Volvemos. ¿Qué tal? Es un gusto saludarle. Me encuentro en estos momentos acompañada por la diputada María Yolanda Gaona. Diputada, nos gustaría que nos explique a grandes rasgos sobre esta iniciativa en la cual es referente a la violencia estética, específicamente a niñas, niños y adolescentes. Así es, bueno, sabemos los diferentes tipos de violencias que hay, y sobre todo en el tema de la mujer, no solamente psicológica, económica, emocional, sino también la parte que mucho se ha dado el tema de la violencia estética, donde a veces a las niñas menores de edad, de corta edad, se somete, a lo mejor por un bullying, por presión social, al quererse operar. A través de ahora sí que aprobación de este dictamen, de lo que ahora ya también se agrega lo que es la violencia estética, es poder prevenir que de alguna otra manera se dé algún daño al menor, porque al final de cuentas viene repercutiéndole algún tipo de violencia. Y además, pues que el día de hoy fue aprobado en pleno. Actualmente, ¿cómo está en la ley y qué es lo que cambia con esta iniciativa? Sí, bueno, no estaba contemplada la violencia estética en la ley, ahora ya queda, ya está, ahora sí que contemplada como violencia estética, y en donde, bueno, aquellas personas que ejerzan algún tipo de violencia sobre las niñas, niños, adolescentes, claro que también van a ser sancionados, van a estar multados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esa menor de edad pues no está preparada para poder llevar a cabo una cirugía estética o bien alguna modificación, ahora sí que en su persona, y más que todo lo que se busca es que vivan una plena adolescencia, una plena juventud, y que a través de esto es poner límites y sobre todo darle una protección a ellos. Y finalmente, me imagino que también con esta reciente aprobación se tomaría en cuenta los aspectos psicológicos, ¿correcto? Así es, claro. De hecho, ha habido casos, no se han dado aquí en Baja California, pero ha habido casos al interior de la República donde lamentablemente se han dado sucesos donde menores de edad han sido sometidas por operaciones donde a veces desconocía el papá o la mamá, y en el cual pues lamentablemente falleció, y con esto de alguna otra manera es poder llevar a cabo que se puedan dar ese tipo de cirugías, pero también realizando los estudios psicológicos necesarios para que no lleve un impacto el menor. Diputada, muchísimas gracias por el tiempo para esta entrevista. Gracias.